En primer lugar, bueno, vamos a abordar el marco normativo LOMLOE, en donde tenemos una serie de elementos y que en Matthew lo vais a encontrar bueno, estupendamente secuenciados e interrelacionados en función pues, de lo que de la propia, el marco normativo se nos requiere, ¿no? También hay que decir que, bueno, voy a hablar en términos, digamos, a nivel nacional. Cada comunidad autónoma, con sus correspondientes administraciones, pues ha desarrollado las enseñanzas mínimas de los reales decretos a, bueno, a las características o al desarrollo también pues, que se le autoriza a las distintas comunidades autónomas, ¿no? Lo que sí es común para todos son estos objetivos de etapa, ¿verdad? Sobre los cuales pues únicamente pues, desaparecen los objetivos de materia que teníamos en la normativa anterior y los objetivos de etapa van a aparecer pues, un perfil de salida, ¿verdad? Que van a estar concretados en las competencias clave y sus diferentes descriptores operativos. Esto no es otra cosa que cada una de las competencias clave en la LOMLOE pues, se nos presentan de un modo, digamos, concretado, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la antigua normativa, bueno, pues teníamos las competencias clave, pero si recordáis, las competencias clave, bueno, luego el paso entre las competencias y los criterios de evaluación, pues no estaban muy claros, ¿no? Había ahí como una especie de salto, ¿verdad? Un vacío en donde no era muy difícil concretarlo. Pues bueno, pues gracias a los descriptores operativos, que son como pequeñas concreciones de cada competencia clave, vamos a contribuir entre todas las materias al perfil de salida, ¿no? Que va a ser común a la etapa y que pues cada materia o cada asignatura, dependiendo de la etapa educativa, va a contribuir a que al final de esa etapa, ¿verdad? En primaria, secundaria, bachillerato, pues vamos a tener que tomar decisiones en cuanto a la promoción y en cuanto a la titulación, pues en este caso en etapas pues, superiores como la ESO o bachillerato. Esto, como os decía, hablamos de a nivel de etapa, ¿no? Luego tenemos otra serie de elementos curriculares que en Matthew, como decía anteriormente, pues nos van a permitir ir concretando y avanzando hacia nuestras situaciones de aprendizaje. Es decir, la situación de aprendizaje no es otra cosa que, bueno, como dice la normativa, el despliegue de numerosas actividades en donde vinculadas pues, a unas acciones evaluables desde los criterios de evaluación nos van a permitir, ¿verdad?, pues aplicar lo que desde los criterios de evaluación nos van a proponer, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación, en este caso, van a estar concretados en las competencias específicas y dichos criterios de evaluación van a estar vinculados a unos saberes básicos, ¿de acuerdo? El aspecto de ser competente o el concepto de ser competente en LOMLOE está vinculado no solamente al conocimiento, sino también al qué sé hacer con lo que sé y finalmente, pues, de qué manera, ¿verdad?, el aspecto actitudinal de cómo llevarlo a cabo. Con lo cual, el saber ser y el saber ser o estar van a contribuir a que nuestro alumnado, mediante la propuesta de situaciones de aprendizaje, vamos a contribuir a que eso se lleve a cabo. En definitiva, nosotros como docentes vamos a partir de un área o vamos a partir de los criterios de evaluación, competencia específica y saberes básicos para concretarlo en esas situaciones de aprendizaje, que es lo que Matthew nos ofrece, ¿no? También ese guiño hacia el perfil de salida, es decir, los descriptores operativos, que son importantes para poder concretarlos en diferentes actividades, ¿no? Yo creo que la oportunidad que nos ofrecen los descriptores operativos y que quizás no son muy cercanos, ¿verdad? O no lo vemos muy reales, ¿no? Pero si le echamos un vistazo a los descriptores operativos, como veremos a continuación, nos van a dar muchísimas pistas sobre qué actividades podemos desarrollar o crear para nuestro alumnado, ¿no? En relación a las competencias clave en los LOE, pues a partir ya del despliegue, digamos, en todas las etapas en este curso 23-24, tenemos 8 competencias clave, ¿no? La lingüística, matemática, competencia digital, competencia conciencia y expresiones culturales, plurilingüe, emprendedora, ciudadana y la personal social y de aprender a aprender. Al igual que hemos dicho anteriormente, en la infografía anterior, las competencias clave, ¿verdad?, son de etapa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que solamente, por ejemplo, la competencia de comunicación lingüística, ¿solamente la desarrollan las áreas lingüísticas? Pues no.
La competencia de comunicación lingüística la van a aportar diferentes materias. ¿Cómo sé que cada materia va a aportar esa competencia en comunicación lingüística? Mediante la definición de los respectivos descriptores operativos. A continuación os mostraré un ejemplo de cómo concretarlo. En definitiva, estas 8 competencias vienen a marcar un aspecto transversal en todas las materias, es decir, dentro de la descripción de la competencia específica, si consultamos pues, los decretos u órdenes de las diferentes comunidades autónomas, nos daremos cuenta que junto a la descripción o desarrollo de la competencia específica, nos vamos a encontrar pues, qué descriptores operativos están asociados. En consecuencia, son los que van a contribuir, como decía anteriormente, al desarrollo competencial de nuestro alumnado desde cada materia, ¿no? Yo creo que aquí lo vamos a ver un poquito más claro. Fijaos, la competencia en comunicación lingüística, pues a nivel nacional, todas las materias, en todas las comunidades autónomas, va a aportar 5 descriptores operativos. No es otra cosa que como pequeñas concreciones de cómo llevar a cabo esa competencia en comunicación lingüística, ¿vale? Repitiendo lo que decía antes, en Blonce no lo teníamos, simplemente veíamos las competencias clave y a continuación pues se vinculaban, ¿verdad?, con los criterios de evaluación. Y bueno, ese salto desde algo tan grande, algo que abarca tantísimo y que al mismo tiempo pues es un poco claro de entender, luego pasamos a los criterios y a continuación a los estándares. Pues bien, en LOMLOE los descriptores operativos nos dan la oportunidad de concretar lo que debemos trabajar para que nuestro alumnado sea competente, en este caso, en la competencia en comunicación lingüística. Bueno, pues lo mismo ocurre con el resto de competencias, es decir, fijaos que cada una de ellas pues, contribuye en mayor o menor medida, ¿verdad?, mediante el número de descriptores que aportan a el desarrollo de las competencias clave, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si consultamos la competencia específica, que va a ser nuestro punto de referencia para poder desarrollar nuestras situaciones de aprendizaje, observaremos que tras la descripción de dicha competencia específica, vamos a encontrarnos diferentes descriptores. Y, por ejemplo, la competencia específica 1 en lengua castellana y literatura, pues puede aportar, me lo estoy inventando, la competencia en lingüística 1, 2, 3, va a aportar la Prulingüe 2, puede aportar la STEM 2, puede aportar la Digital 2, 3, etcétera. Con lo cual, los criterios de evaluación o el desarrollo de dichas competencias específicas nos va a permitir, en definitiva, pues trabajarlo y concretarlo con nuestro alumnado, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Mirad, fijaos cómo aquí, en esta captura de pantalla de los descriptores operativos de la competencia en comunicación lingüística, establece, por un lado, que al terminar el segundo curso de secundaria, el alumnado, pues, tiene que ser capaz de comprender, interpretar y valorar, localizar, seleccionar, etcétera. Mientras que al completar la enseñanza básica, es decir, la educación secundaria obligatoria, esos descriptores operativos van a estar, ¿verdad?, en cierto sentido, graduados para poder responder a lo que la competencia clave reclama, entre comillas, que nuestro alumnado consiga, ¿no? En definitiva, los descriptores operativos, bueno, pues a su vez concretados desde las competencias clave, pues va a ser marco referencial de esas competencias específicas de cada área o materia, ¿no? Van a estar vinculados, ¿verdad?, a las competencias clave y al perfil de salida. Es decir, cada materia va a contribuir dentro de su etapa, ¿de acuerdo? Dentro de su etapa a que dichas competencias pues, se vayan adquiriendo y desarrollando a lo largo del viaje, entre comillas, educativo de nuestros estudiantes. Ese carácter secuencial y progresivo de las competencias clave nos va a permitir también, bueno, pues, graduar dichos descriptores operativos. En algunas comunidades autónomas, pues, no solamente se pueden secuenciar para tener, por ejemplo, unos indicadores de logro concretos o apropiados, por ejemplo, en primaria, ¿no?, en donde han vuelto los ciclos, sino que también desde las propias materias, pues, podemos contribuir a que ese carácter secuencial, ¿verdad?, como tenía aquí en esta captura, nos pueden servir pues como referencia, ¿verdad? Lo que nuestro alumnado tiene que haber adquirido en segundo de la ESO y lo que tiene que haber adquirido al final de la etapa. Y bueno, en relación a lo anterior, pues van a aportar continuidad, coherencia y cohesión entre las dos etapas. Es decir, si hacemos una vista de pájaro desde las competencias en comunicación lingüística, desde primaria hasta bachillerato, vamos a ver que LOMLOE, ¿verdad?, pues lleva a cabo ese engranaje que veíamos al principio, en donde está perfectamente, digamos, interrelacionado
lo que nuestro alumnado tiene que desarrollar y trabajar a lo largo de la etapa educativa. Con lo cual, esa coherencia es muy importante para tener como punto de mira o como tener como faro, ¿verdad?, el término de la educación, en este caso, de la enseñanza básica, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos elementos curriculares para las situaciones de aprendizaje? Es decir, cuando vamos a realizar una situación de aprendizaje, bueno, desde Matthew, pues vamos a empezar por seleccionar estos elementos curriculares. Como docentes, bueno, siempre he pensado que, bueno, herramientas como Matthew nos va a ayudar muchísimo para nuestra propuesta didáctica, pero al final nosotros como docentes vamos a partir de una situación de aprendizaje, vamos a partir de un centro de interés para poder integrarlo en nuestra secuencia de aprendizaje. Digamos que vamos a ir alimentando a Matthew para que nos devuelva, ¿verdad?, lo que tenemos planificado o lo que hemos secuenciado. Fijaos, aquí vemos una imagen de una hipotética, bueno, hipotética, en este caso de mi comunidad, de la competencia 4, específica 4, en donde, bueno, pues trata sobre la comprensión e interpretación de textos escritos, ¿no? Y fijaos cómo, por un lado, tenemos aquí cómo los descriptores operativos aportan a esta competencia específica, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nuestro alumnado haya trabajado los criterios de evaluación durante el curso asociados a esta competencia específica, pues habrá ayudado a contribuir o a desarrollar dichos descriptores operativos para el perfil de salida, ¿no? Aquí los tenéis. Y luego, en este caso, desde la competencia específica, vamos a tener los criterios de evaluación, que no es otra cosa que la concreción, una vez más, de esta competencia específica. Sí, la competencia específica 4 nos habla de la comprensión e interpretación de textos escritos. Los criterios de evaluación van a ser nuestros referentes, ¿de acuerdo? Y a partir de esos criterios de evaluación estableceremos, pues, las acciones evaluables y los correspondientes indicadores de logro. Una vez seleccionados estos criterios de evaluación, pues los vincularemos con los bloques de saberes básicos. Aquí tengo que decir que, dependiendo de la comunidad autónoma, pues nos encontraremos que dichos bloques de saberes básicos ya están asociados desde las correspondientes órdenes, o bien, como sucede también en algunas comunidades, pues encontraréis que los bloques de saberes básicos aparecen, pues, digamos, no relacionados, sino a continuación dentro del articulado de las diferentes materias en las diferentes etapas, ¿no? Corresponde a los centros educativos y a los departamentos didácticos, pues, concretarlos, ¿no? Una vez hecho esto, habremos contribuido, pues, a una primera planificación en cuanto al diseño de nuestras situaciones de aprendizaje. Es decir, ese es el paso previo que nosotros como profes tenemos que hacer antes de, pues, por ejemplo, cuando Alan, pues, a continuación nos cree la situación de aprendizaje, tenemos que planificar previamente, bueno, qué competencias específicas vamos a trabajar, qué criterios de evaluación vamos a vincular a esa competencia específica y sus bloques de saberes. Todo ello, evidentemente, a lo largo del curso. Las situaciones de aprendizaje, pues, como decía anteriormente, suponen el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias claves y específicas. Y aquí es importante, es decir, si partimos de la competencia específica, podremos observar que tenemos desde su sintaxis el qué, el cómo y el para qué. Ese para qué final que veréis en la competencia específica y cuya sintaxis, pues, suele ser común en todas las órdenes y desarrollos curriculares, van a contribuir a la adquisición y desarrollo de las mismas. Con lo cual, la finalidad de la competencia específica va a suponer, ¿verdad?, la concreción en los correspondientes criterios de evaluación. En definitiva, una situación de aprendizaje, como profes, vamos a bueno, diseñar, retar, abordar, proponer, sugerir un reto, un problema en términos de desempeño. Y ser competente no es otra cosa que demostrar conocimientos, destrezas y actitudes. En relación a esto, pues vamos a llevar a cabo diferentes actividades en donde, bueno, de diferentes procesos o complejidad cognitiva, nuestro alumnado adquiera conocimientos, importantísimo, para que con esos conocimientos los podamos desplegar en destrezas, es decir, una competencia, una habilidad, y finalmente, pues mediante actitudes que podemos resolverlas mediante dinámicas de aprendizaje cooperativo o técnicas simples para trabajar en el aula, vamos a ir, ¿verdad?, proponiéndoles ese viaje de aprendizaje para que puedan crear ese producto final con la movilización integrada de los saberes básicos. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Integrar los saberes básicos, como decía, no es solamente los contenidos,
que son muy importantes, pero de nuevo, si leemos detenidamente los saberes básicos de nuestras materias, veremos que no solamente tenemos saberes conceptuales, ¿verdad?, relacionados con el contenido, sino que también hay saberes procedimentales y, por último, saberes actitudinales, ¿no?, aquellos que están relacionados con el cómo del aprendizaje y el cómo desarrollar el enfoque competencial, ¿no? Entonces, como docentes, esa planificación previa y que nos va a necesitar pues, esa planificación para poder luego abordarla en el diseño de la situación de aprendizaje, va a partir de unos objetivos claros. Es decir, ¿qué quiero que mi alumnado aprenda? ¿No? Para ello, pues voy a tener en cuenta que sea lo más contextualizada posible, que sea significativa, es decir, que sea cercano, que le vean sentido y finalmente que sea relevante, ¿no? En lugar, por ejemplo, pues de pedirles que creen una campaña pues para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente, pues me lo puedo llevar a mi comunidad, a mi pueblo, a mi ciudad y buscar, ¿verdad? Pues ese mismo tema, relacionarlo, pues de qué manera mi alumnado pues lo va a notar cercano y lo va a notar relevante, con lo cual, perdón, la implicación del aprendizaje va a ser mayor, ¿no? Vamos a proponer diferentes estrategias, es decir, me refiero a estrategias no solamente didácticas, sino también modelos o enfoques metodológicos, ¿no? Para ir partiendo, ¿verdad?, desde una práctica guiada inicial, en donde, bueno, pues las actividades que nos propone Matthew parten de ahí, hasta una práctica, en este caso independiente, en donde el alumnado por sí solo pues, pueda ser capaz de integrar dichos aprendizajes, ¿no? Y luego, importantísimo, la integración de los elementos curriculares. Tengo una idea en mente, ¿verdad? Seguramente que todos nosotros, en cualquier situación, momento o contexto informal, pues se nos ilumina la bombillita y decimos, wow, pues esto me lo puedo llevar al aula. Vale, ¿tengo respaldo curricular para ello? Es decir, ¿tengo competencias específicas que me lo justifican? ¿Tengo criterios de evaluación para poder evaluarlos? Y finalmente, ¿tengo saberes que me permiten, ¿verdad?, de movilizar dichos criterios de evaluación y concretarlo en ese producto final? Si la respuesta es afirmativa, pues adelante. En caso contrario, pues nos tendríamos que replantear esa pregunta, ¿no? Con el carácter integrador de las situaciones de aprendizaje, pues deberíamos apostar por saberes básicos de diferentes bloques. ¿Esto qué quiere decir? Pues también apostar por criterios de evaluación que pertenezcan a distintos bloques y que nos permitan, ¿verdad?, pues bueno, movilizar de un modo más holístico la propuesta didáctica que estamos trabajando, ¿no? Si en lengua, pues tenemos el bloque de comunicación y luego pues tenemos el bloque, por ejemplo, también de carácter de conocimiento de la lengua o también de lectura guiada, bueno, pues me puedo buscar distintos criterios de evaluación en donde pueda realizar, pues por ejemplo, un ejemplo en donde voy a trabajar que mi alumnado se convierta en booktubers y grabando videoreseñas, ¿no? Todo ello, pues evidentemente, respaldado, como decía anteriormente, por los diferentes criterios de evaluación que voy a tener en mi currículum para poder respaldarme, ¿no? Y construir nuevos conocimientos. Es decir, no hay nada más que objetivo, digamos, reto que perseguimos todos los profes, que nuestro alumnado sea capaz de construir nuevos conocimientos. Eso significa transferirlos, ¿no? Y esa construcción de nuevos conocimientos es crear algo pues, que previamente no estaba concebido, ¿no? Os hablaba antes de la videoreseña. También podemos hablar de una campaña de concienciación mediante la creación de infografías. Para esto, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos pueden venir muy bien como línea transversal o centro de interés al respecto. Y bueno, son ideas, son sugerencias que comparto con vosotros y que nos pueden servir para poder aplicar estos elementos o estos objetivos en nuevos contextos o en nuevas realidades, ¿no? En definitiva, las situaciones de aprendizaje lo que pretenden es tener una diversidad en el diseño didáctico, variedad de agrupamientos, establecer, como decía anteriormente, desde agrupamientos en parejas y hay dinámicas al respecto, ¿no?, que la investigación científica lo avalan, como pueden ser el peer instruction o la instrucción entre pares de Mazur, el aprendizaje cooperativo, ¿verdad?, desde dinámicas sencillas, que el alumnado las integre y que luego, bueno, pues cuando nos hayamos hecho a estas dinámicas, pues ir integrando algunas de ellas más, ¿no?
También trabajo individual, ¿no? Para, en este caso, yendo desde lo más grupal para terminar la secuencia en lo más individual, ¿no? Digamos que dependiendo de los objetivos que estamos trabajando, ¿no? Esa adquisición efectiva de las competencias clave va a estar o va a ser lo más eficaz posible siempre y cuando pues, tengamos como referente los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación pues, van a estar vinculados, lo están, a unas competencias clave y estas, perdón, competencias específicas y estas competencias específicas a su vez en las competencias clave con sus correspondientes descriptores, ¿no? Con lo cual, ese engranaje curricular, ¿verdad? Esa arquitectura curricular nos va a permitir que trabajando desde los referentes de la evaluación y entendiendo pues, lo que los propios criterios nos quieren transmitir, vamos a tener pues, esa adquisición efectiva. ¿Para qué? Pues desde la propia redacción de las competencias específicas y los criterios lo vemos claro, ¿no? Esa construcción de un conocimiento con sentido y que sea significativo y que sea también, pues, bueno, transferible de la mejor manera posible, ¿no? En este sentido, las propias, como decía anteriormente, la propia desarrollo o redacción de los criterios, si lo analizamos detenidamente, veremos cómo sus verbos pues, nos van a dar esa pista, ¿verdad?, sobre qué es lo que nuestro alumnado pues, tiene que hacer para poder lograr el desempeño de dicho criterio, ¿no? Y siempre lo comento, me gusta decir que los verbos con los que comienzan, no solamente en las competencias específicas, sino en los criterios de evaluación, son nuestros grandes aliados para poder entender esa finalidad, ¿no? Esos infinitivos con los que comienzan los criterios. Y bueno, dentro de también técnicas o modelos, ¿verdad? Como la reflexión, planificación, investigación, gestión de recursos, pues como docentes tenemos que establecer en nuestras situaciones de aprendizaje de qué manera lo vamos a llevar a cabo y cuál es su mejor uso óptimo, ¿no? Y el diseño universal del aprendizaje, el DUA, que, bueno, que ya aparece de modo implícito pues, en las órdenes y, bueno, y gestión, bueno, y adaptación de los diferentes desarrollos curriculares en lo que he podido leer. El DUA aparece ya como una referencia implícita al respecto y en donde, bueno, más allá que no se trata digamos, de adaptaciones curriculares, sino que desde esa mirada más inclusiva y de una mirada pues, mucho más amplia podamos integrar herramientas, procesos, actividades, dinámicas para que nuestro alumnado pues, nos presente la información de un modo alternativo, pueda, nosotros como profesores podamos compartir la información de un modo con la mayor alternativa posible y finalmente, ¿verdad? Que nuestras propuestas didácticas pues, tengan acción y expresión y que nuestro alumnado pues, pueda contribuir a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y, por último, la evaluación auténtica. La evaluación auténtica, lo he comentado anteriormente, es partir del criterio como referentes para el proceso de las situaciones de aprendizaje y que no deben ser ni los instrumentos ni deben ser los saberes básicos, sino que la evaluación de las situaciones de aprendizaje deben hacerse en función, ¿verdad?, de esos criterios de evaluación que hayamos seleccionado previamente y que pues, nos den, sean nuestra brújula a la hora de poder evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Y sobre esto me parece un punto bastante importante comentar con vosotros la alineación de los elementos, es decir, esa validez, ¿no? En definitiva, ¿en qué consiste esa alineación de elementos? Os hablo de la alineación constructiva, ¿no? Por un lado, vamos a seleccionar el criterio de evaluación, es decir, bueno, voy a desarrollar una situación de aprendizaje y, bueno, pues voy a consultar mi normativa de referencia y voy a ver, ¿verdad?, pues cuál va a ser mi referente. En ese criterio de evaluación voy a establecer actividades que trabajen diferentes procesos cognitivos, diferentes contextos, van a estar vinculadas, como sabéis, a las competencias específicas y finalmente a los descriptores y a sus saberes básicos, ¿de acuerdo? Con lo cual el criterio va a ser nuestro punto de partida en esa concreción curricular que va a ir acompañada desde la competencia específica. Cuando he seleccionado el criterio de evaluación, voy a proponer a mis estudiantes una evidencia, ¿de acuerdo? Es decir, una vez vayamos a evaluar ese criterio de evaluación, pues, ¿qué tipo de evidencia voy a pedir a mis estudiantes? Respuestas a preguntas, productos, desempeños o procesos, voy a pedirles un vídeo, voy a pedirles una infografía, voy a pedirles una redacción, voy a pedirles un mural, voy a pedirles un labbook, es decir, la evidencia va a ser la prueba, entre comillas, con la que voy a evaluar, ¿verdad?, ese criterio de evaluación.
Ese criterio de evaluación lo voy a tener que desglosar en indicadores de logro, ¿de acuerdo? Es decir, si el criterio de evaluación pues me habla sobre comprender textos escritos, orales y multimodales, pues voy a establecer indicadores de logro en donde me va a valer para establecer los diferentes niveles de logro con los cuales voy a establecer la evaluación de mi alumnado y la posterior calificación. ¿Y cómo recojo esos indicadores de logro? Mediante los instrumentos, ¿de acuerdo? Mediante listas de comprobación, escalas de observación o rúbricas. ¿La evaluación auténtica en qué consiste? Que si el criterio de evaluación, pues su verbo me habla sobre producir textos orales, pues hablo de la materia, pues por ejemplo, de oratoria y debate. La evidencia, pues puede ser un debate, ¿verdad? Puede ser un texto persuasivo, puede ser una charla TED, que la hemos trabajado recientemente en clase. Los indicadores de logro va a ser los distintos elementos de juicio que voy a extraer del criterio de evaluación y que lo voy a extraer desde los verbos que me ofrece el propio criterio, ¿no? Esos indicadores de logro los voy a utilizar y voy a medirlos o voy a analizarlos mediante un instrumento, que va a ser la lista de comprobación, escala de observación, rúbrica, lista de cotejo, etcétera. Esta es la base de la evaluación formativa. Es decir, ¿para qué me sirve este proceso? Me sirve para poder analizarlos, me sirve para poder compartirlo con mis estudiantes y me sirve para que ellos, desde la retroalimentación sobre el proceso o sobre el criterio o el objetivo que le he compartido, puedan mejorar y realizar la tarea pues, de un modo mejor, ¿de acuerdo? En ningún momento estoy hablando aquí de calificación, sino que me estoy centrando en el poder, digamos, o en la importancia de la evaluación formativa como proceso en donde el alumnado va adquiriendo los objetivos de aprendizaje gracias a esta alineación de elementos. El criterio de evaluación es fundamental, la evidencia tiene que estar relacionada con el criterio, voy a desglosar el criterio de evaluación en indicadores de logro y utilizaré pues, un instrumento de evaluación para poder, en este caso, evaluarlo. En resumidas cuentas, el diseño de situaciones de aprendizaje va a partir de un centro de interés, que puede ser un tema transversal, puede ser los días de, puede ser dar respuesta a un reto, puede ser una propuesta de aula y en función de ello vamos a llevar a cabo el título e identificación. Todo esto, pues ahora Alan lo irá desarrollando para que lo veáis en directo de cómo Matthew nos puede ayudar a ello. La contextualización es, en mi aula, pues de qué manera esta situación de aprendizaje va a responder, ¿verdad?, a esas necesidades o a esos objetivos que persigo con mi grupo clase, ¿no? La justificación, ¿por qué voy a llevar a cabo esta situación de aprendizaje? ¿No? ¿Qué pretendo? ¿No? Pues para llevar a cabo una campaña de concienciación, ¿no? Para desarrollar las habilidades orales de mi alumnado, pues para profundizar o investigar sobre las necesidades de mi localidad y cómo podemos dar respuestas desde el colegio, etcétera. La descripción del producto, que pueden ser productos finales o tareas analógicas, pueden ser digitales, puede ser una mezcla de ambas. Y importante la concreción curricular, ¿de acuerdo? Veremos cómo ahora el paso importante cuando decidimos cuál va a ser la competencia específica que vamos a utilizar, cómo vamos a analizar o a integrar los diferentes descriptores operativos y a continuación los criterios de evaluación y los saberes básicos. Con esta primera, digamos, tanda de elementos pasaríamos a la segunda, que sería la secuenciación didáctica, ¿no? Pues con esa mirada DUA vamos a desarrollar, para eso Matthew nos ofrece diferentes tipos de actividades, junto con la temporalización de cada una de ellas, ¿no? Esa secuenciación didáctica va a partir desde activación de conocimientos previos, motivación, exploración, desarrollo de las actividades y finalmente pues una aplicación y evaluación de la situación de aprendizaje, ¿no? Y en ese momento pues tendremos diferentes elementos que añadir en donde nosotros como docentes, siempre digo lo mismo, tenemos la última palabra, vamos a perfilar o diseñar esas actividades, esos agrupamientos, recursos o espacios, ¿no? Así como las metodologías. Como toda situación de aprendizaje o unidad de programación, vamos a incluir un elemento sobre la atención a las diferencias individuales, ¿no? Cómo vamos a responder, ¿verdad?, al alumnado pues, que tenga determinadas dificultades de aprendizaje, integrando el diseño universal del aprendizaje junto con esas diferencias o con esas medidas generales o específicas de apoyo educativo.
Y evaluación, que aparece al final, pero para mí es un proceso que se inicia desde el principio de la situación de aprendizaje cuando vamos a analizar los aprendizajes previos. Nos va a acompañar durante todo el proceso para ir determinando pues, de qué manera nuestro alumnado va a contribuir, ¿verdad?, al desarrollo de los criterios de evaluación. Yo en mi caso en clase pues dedico pequeños momentos, los llamamos paradas, en donde, bueno, pues si estamos trabajando la planificación de un texto expositivo, que terminamos la semana pasada, en esa planificación pertenece, si no recuerdo mal, en mi comunidad al criterio 3.1, ¿verdad?, en donde nos habla de la planificación de diferentes tipos de textos, y a continuación esa planificación pues vendrá con el desarrollo, ¿verdad?, o creación o redacción del texto expositivo sobre, en este caso, bueno, trabajaremos la difusión de unos folletos con el proyecto que estamos trabajando en el aula y que, bueno, en cierto sentido es significativo para ellos para poder difundir, en este caso, nuestra localidad, ¿no? Vamos a cómo crear esa situación de aprendizaje, ¿no? Y ya creo que con esto pues es la última diapositiva y doy paso a Matthew a las posibles preguntas que tengáis. ¿Qué reto plantearíamos a tu alumnado, ¿no? ¿Cómo lo vamos a contextualizar? ¿Cuál será la solución al reto o tarea competencial? Es decir, ¿qué dinámica, qué tarea, qué producto vamos a pedirles para que nuestro alumnado, bueno, pues aplique, ¿verdad?, despliegue lo aprendido a lo largo de la situación de aprendizaje. ¿Qué metodología usaréis? ¿Vamos a combinar? ¿Vamos a decantarnos por una sola? No existe la metodología, ¿verdad? No existe la varita mágica metodológica, pero bueno, nuestra mochila docente nos dará respuesta a cuál de ellas es la más apropiada, ¿verdad?, para cada momento. ¿Cuáles serán las competencias claves que vais a desarrollar? Con lo cual estaríamos hablando ya aquí de la concreción curricular, ¿no? ¿Qué competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos vamos a trabajar para dar respuesta a nuestro reto? ¿Qué temas transversales estarán presentes? Vamos a vincularlos con los DS, vamos a vincularlos con la protección del entorno, del medio ambiente. ¿Y qué medidas de atención a la diversidad vamos a integrar en nuestra situación de aprendizaje, ¿no? Con lo cual, estas reflexiones previas pues, son importantes para poder luego abordar el diseño, ¿no? Como ejemplos, pues aquí os comparto algunas ideas, ¿no? Vamos a convertirnos en viajeros del tiempo, en cocineros, en periodistas, vamos a ayudar a la comunidad. La segunda, ¿cuál será la solución al reto? Pues series de televisión, programas, aventuras. Otro tipo de tareas, pues vamos a convertirlos en informativos, podcast, vamos a difundirlo en el centro, vamos a crear un periódico de centro, local. ¿Qué metodología vamos a usar? Pues como decía anteriormente, ¿no? ABP, cooperativo, gamificación, aula invertida. Cada una de estas metodologías, la que más se adecue, con la que más incómodo nos sintamos, pues va a propiciar, ¿verdad?, el desarrollo pues, de estas metodologías inductivas, ¿no? Las competencias clave, pues bueno, directamente podemos partir de las competencias específicas al estar vinculadas a las propias competencias claves, ¿no? Para ello, como decía, deberíamos consultar la normativa de nuestra comunidad autónoma y hacer esa primera parada sobre, bueno, qué competencia específica responde a mis necesidades, en este caso didácticas, ¿no? En cuanto a los temas transversales, pues derechos de la infancia, educación para el desarrollo sostenible, ¿cuáles de ellas podríamos utilizar? Y finalmente, bueno, pues qué medidas de atención a la diversidad integrarías y de qué manera, pues dentro de las pautas y principios DUA, de aquí os invito, bueno, pues que os paséis por la página de Aula Desigual, en donde encontraréis pues material pues muy experto al respecto y que os puede dar muchísimas ideas, ¿no? Dentro de los diferentes principios y las pautas para el diseño universal del aprendizaje, ¿de acuerdo? Es decir, diferentes formas de compartir la información, diferentes formas de expresión y diferentes formas de acción y de expresión. Y bueno, por mi parte, esta ha sido la introducción en cuanto al marco normativo de los LOE. Espero haber sido claro y que haya sido de ayuda. Y bueno, pues Alan, creo que es tu turno. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Sí que han salido varias y yo creo que puede ser interesante recopilarlas al final y poder responderlas todas juntas. Sí que me quedo, ¿no? Iban escribiendo todo el mundo a través del chat y me quedo con una idea que compartía Isabel que decía, ¿no? Es mucha terminología nueva para cosas que estamos empezando, ¿no? a dominar además. Con lo cual creo que ha sido muy ilustrativo, ¿no? el entender sobre todo
Y creo que es importante esos distintos elementos curriculares, ya no solo competenciales, ¿no? También una parte es elemento competencial y otros que no, pero sobre todo ese engranaje y el cómo se relacionan las distintas partes, con la peculiaridad además, ¿no? Que sabemos que hay decreto distinto en cada comunidad autónoma, con lo cual todavía nos hace un poquito más complicado la creación y el llevar las situaciones de aprendizaje al aula con estos elementos que nos compartías al final, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante y si te parece, podemos pasar a explicar y a ver un ejemplo en directo de cómo crear una situación de aprendizaje y cómo podemos simplificar este proceso. Ahí sí que te pediré a Domingo que me acompañes, te iré haciendo preguntas y comentaba Domingo, y creo que es importante, ¿no? Estos distintos elementos a la hora de diseñar la situación de aprendizaje, y creo que por eso también ha sido muy relevante la introducción. No se trata solo de hacer una situación de aprendizaje porque la ley nos pide hacer situaciones de aprendizaje, ¿no? Pasar a este aprendizaje no solo conceptual o no solo de conocimiento, sino también de competencias y evaluar, ¿no? Y ver si son competentes al final nuestros alumnos, y creo que es importante tener clara esta base antes de pasar a diseñar una situación de aprendizaje. Entonces, Sí, sí, dime, perdona, Domingo. no, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y respecto a la aportación de la compañera o compañero que has comentado. Es decir, esta terminología, bueno, competencias clave, como todos sabemos, pues ya es un término que viene ya no solamente del 11, sino desde el OE, ¿verdad? Y bueno, en definitiva, las competencias específicas, sí, es un término nuevo, pero yo creo que, bueno, espero haberlo aclarado, viene a concretar esas competencias claves, ¿no? Y las específicas, bueno, pues viene a ayudarnos ya en el diseño, ¿no? De las situaciones de aprendizaje, ¿no? Yo creo que como docentes tenemos que partir desde ahí, porque ese engranaje, al estar tan bien interrelacionadas los elementos curriculares, partiendo de las competencias específicas, voy a contribuir a las competencias clave y voy a contribuir a los objetivos de etapa. Pero ya os digo que a nivel de aula partimos de la competencia específica y a partir de ahí, pues te dejo los siguientes minutos para que lo puedas desarrollar. Perfecto. Sí que, como decía, estamos recopilando las preguntas del chat. Ahora, si os parece, hacemos la parte de crear, ¿no? Entre todos conjuntamente y en vivo y en directo una situación de aprendizaje, y luego pasaremos a responder esas preguntas. Yo además me he ido apuntando alguna durante la exposición, Domingo, que creo que es importante también. Y me han salido dudas también. O sea que luego aprovecharé a ver si no hay muchas y puedo colocar alguna mía también. Muy bien.